Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Conoce a Bolivia a través de sus fronteras y su gente. Con los datos más relevantes que tuvo a lo largo de su historia. Repasaremos hechos que dejaron huella en el país. Acompáñenos en el episodio de hoy en tu programa Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Bolivian Data. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bolivian Data a través de la señal de Dual TV. Mi nombre es Manuel Rodríguez y me encuentro en compañía de Erika Paza. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Y bueno, me encuentro feliz de poder estar en este programa junto contigo y poder realizarlo con toda la información que tenemos preparado para ustedes. Así que, ¿qué tenemos preparado para la audiencia, Manuel? En el primer sector, la hemeroteca, haremos un recorrido por una de las tragedias que sucedieron en las minas de nuestro país. Hablamos de la masacre de San Juan. ¿Qué tenemos preparado para el segundo sector, Eric? Para nuestro siguiente sector, en el viajero ambulante, vamos a dar un recorrido al Parque Nacional de Torotoro, que está situado en Potosí. ¿Qué tal si comenzamos con el programa, Manuel? Comenzamos con el programa, Eric. Comenzamos con el programa, amigos. Vamos con el primer sector, la hemeroteca. Sí, Bolivia. Es imperativo para mi gobierno informar al pueblo: Bolivia se nos muere. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Hace aproximadamente 2 horas ha dejado de existir, compadre Carlos Palenque. Que yo no voy a renunciar. He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. Sacamos el plato fuerte desde la hemeroteca, tu sector donde te informamos hechos noticiosos que dejaron huella en Bolivia. No me gusta que me diga que somos empleados de usted. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Detrás de cada masacre hay una historia de lucha que rescatar. La noche de San Juan de 1967 no es la excepción. El ensañamiento militar buscaba aplastar la heroica resistencia de los trabajadores mineros al régimen encabezado por Barrientos y el gobierno de los Estados Unidos. El general René Barrientos fue presidente de la República luego de realizar un golpe de Estado desde su cargo de vicepresidente al entonces presidente Víctor Paz Estenssoro el 4 de noviembre de 1964, en alianza con el jefe del ejército, Alfredo Obando. El movimiento nacionalista revolucionario logró contener y desviar la revolución obrera y campesina en 1952 al precio de grandes concesiones, como la nacionalización de las minas y la reforma agraria. En los años 60, el movimiento ya estaba en decadencia. Víctor Paz se enfrentaba a una fuerte resistencia obrera. Ya no garantizaba el avance de la reacción. El golpe de noviembre venía a imponer un régimen capaz de llevar hasta el final esa tarea. En los años 1964 y 1965 son de contraofensiva imperialista estadounidense en América Latina. Después del enorme impacto causado por el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos impulsa la Alianza para el Progreso y políticas antisindicales y anticomunistas. El 31 de marzo de 1964 se produce el golpe militar en Brasil. Le seguiría Bolivia. En 1965, los marines invadieron Santo Domingo. El reconocido escritor boliviano, que en vida fue Augusto Céspedes, definía de la siguiente forma al general Barrientos. En cambio, el general Barrientos no era ni nacionalista ni nada. El general Barrientos era un gualaicho de la política.
que aglutinó a su alrededor a toda la reacción, a todos los que estaban descontentos de la Revolución Nacional y que entonces se aglutinaron sin distinción de clases, sin distinción de partidos, sin distinción de creencias, bajo el impulso del imperialismo que vino aquí a encontrar en Barrientos a su mejor agente. No es para nadie un misterio que Barrientos fue un instrumento de la CIA en Bolivia. El general Barrientos dio un discurso populista, paternalista hacia el campesinado, sellando el llamado Pacto Militar Campesino con la burocracia sindical del sector. Aunque el poder real lo concentraba el ejército, mantuvo formas parlamentarias, elecciones, el Congreso, incluso la elaboración de una nueva constitución política del Estado en 1967, que rigió por 40 años hasta el año 2008. El objetivo de la nueva constitución era un salto en favorecimiento de la penetración económica, política y militar estadounidense y liquidar lo que quedara vivo de la revolución de 1952. Esto significaba, ante todo, destruir los remanentes del poder sindical en las minas, vestigios del poder dual de la revolución de 1952, encarnada en los sindicatos y sus milicias que todavía quedaban en los principales centros mineros. En mayo de 1965, el gobierno de Barrientos se siente lo bastante fuerte como para lanzarse contra el movimiento obrero. Lechín y la dirección de la Central Obrera Boliviana no se habían preparado para este escenario. Por el contrario, en noviembre habían abierto expectativas sobre el golpe y todavía confiaban en poder negociar con el nuevo poder. Se inician las medidas de austeridad contra los trabajadores mineros y la intervención en los sindicatos. Lechín es exiliado a Paraguay. Se declara la huelga general indefinida y el gobierno responde con la militarización de los campamentos mineros y la represión. La intervención militar produjo encuentros y bajas. El ingreso de las tropas al campamento Miyuri se transmitió por la radio obrera de la localidad, Huayna Potosí, hasta que fue silenciada, lo que ocasionó malestar en la población y se llamó a la huelga indefinida. En los barrios de La Paz se movilizaron sin dirección alguna, movimiento al que se sumaron los campesinos próximos a la ciudad del Alto. El ejército utilizó sus armas y la aviación para despejar las barricadas que se habían formado en el Alto y La Paz. Estos decretos tienen un carácter totalmente represivo. Se prohíben los sindicatos, se prohíben los partidos políticos, se declara en los campamentos mineros zonas militares y por otra parte se rebaja los sueldos de los mineros en un 40%. La huelga fue derrotada y el gobierno logró imponer un brutal ataque contra los trabajadores. La Central Obrera Boliviana fue intervenida y los sindicatos descabezados. Unos 150 dirigentes sindicales y de partidos de izquierda son expulsados a la Argentina. En Conmebol se impulsó una brutal rebaja general de salarios. Se congelaron las remuneraciones por un año y se aumentaron los precios de los víveres que proporcionaban las pulperías. La represión se ensañaba con los sindicalistas y activistas mineros. Muchos son despedidos y deben pasar a la clandestinidad. El 29 de julio, uno de los más reconocidos dirigentes del siglo XX, César Lora, es detenido y asesinado por agentes del Departamento de Investigación Criminal, DIC. Pese a los duros golpes recibidos, los mineros se reorganizaron, poniendo en pie sindicatos clandestinos y reuniéndose en lo profundo de los socavones, a salvo de la policía política. La tensión en los campamentos era enorme. En septiembre de 1965 vuelve a estallar la lucha en Catavi, siglo XX. A comienzos de 1967, el régimen de Barrientos se ha consolidado, pero el movimiento obrero daba nuevamente signos de recomposición. Aumentaba el descontento obrero y los sindicatos clandestinos levantaban cabeza, sobre todo en las grandes minas. Además, un nuevo factor entraba en escena,
la formación del foco guerrillero en el sudeste del país, hecho público desde marzo, aunque aún no se conocía que estaba dirigido por Ernesto El Che Guevara. Con la intervención directa de militares norteamericanos y de la CIA, el gobierno moviliza al ejército para acercarlo y destruirlo al tiempo que endurece el dispositivo de represión a nivel nacional. Agregado militar en Washington, ¿no es cierto? Ahí le hablan y le dicen, usted tiene que hacer esto, porque en la década del 60 recrudeció la Guerra Fría. Empezaron a aparecer gobiernos de corte socialista, comunista, en África, en Asia, en el mismo Medio Oriente, ¿no es cierto? En América, empiezan a surgir grupos revolucionarios en Centroamérica, ¿no es cierto? En el 59 había triunfado la Revolución Cubana. En las asambleas generales habidas el 19 de abril y realizadas en el Distrito Minero Siglo XX Catavi, se aprobó la convocatoria a un ampliado nacional minero en el que debían estar presentes otros sectores laborales, fabriles, constructores y también los universitarios. La Asamblea General de Huanuni, el 6 de junio, a la que acurrieron delegados de Catavi, Siglo XX, Santa Fe, Morococala y San José, acordó un programa de demandas, convocó a marchar en la ciudad de Oruro el día 8 y fijó la realización del ampliado para el 24 y 25 de junio en Catavi, Siglo XX. Al día siguiente, estas propuestas fueron ratificadas en asambleas generales de ese distrito. El gobierno declaró el estado de sitio el mismo 6 de junio, con el argumento de que estaba en marcha un proceso subversivo, cuya evidencia era el foco guerrillero. Un fuerte despliegue militar impidió que los mineros se desplazaran a Oruro el día 8. El gobierno militar justificaba la nueva masacre argumentando que en las minas estaba en marcha un proceso subversivo ligado a la guerrilla extranjera. Circulaba entre los mineros la idea de votar una mita para adquirir alimentos y medicinas para solidarizarse con la guerrilla. El gobierno la utilizó como prueba de sus afirmaciones. Una justa reivindicación de la clase obrera. Se debe plantear la reposición de sueldos y salarios. Pacto minero universitario. 3. Ayuda económica a los compañeros guerrilleros que están derramando la sangre en el sudeste del país. El gobierno no quería permitir un ampliado que inicie un nuevo proceso de agitación social. El plan para asestar un golpe decisivo al corazón de la resistencia minera fue cuidadosamente preparado y ejecutado. Se estima que soldados y oficiales que ingresaron por la zona norte entre las 9 y las 11 de la noche partieron en trenes desde la ciudad de Oruro la tarde del 23 de junio. El sereno de la tranca, que los vio llegar armados dentro de los vagones, intentó informar a los dirigentes del sindicato y las radioemisoras, pero fue intimidado por los oficiales que prosiguieron su marcha. Así, alrededor de las 5 de la mañana, comenzó la balacera para victimar a hombres, mujeres y niños. En un principio, ante el ataque sorpresivo, algunos confundieron las ráfagas de ametralladoras con los cuetillos y el estampido de los morteros con la explosión de las dinamitas. A eso de la 1 de la mañana empiezan a reventar dinamitas. Bueno, como mucha gente, porque vinieron el ejército, entró por el ferrocarril, llegó a Cancañiri, a la estación de Cancañiri, y de ahí bajó tomando tanto Salvadora, Campamento Montes, para tomar la emisora. La empresa, en complicidad con los masacradores, cortó la luz eléctrica de aquella madrugada, para que las radios no puedan transmitir ninguna alarma a los pobladores. En tanto, los soldados, que estaban apostados en el Cerro San Miguel, cercano de la Salvadora y el Río Seco, bajaron por la escampada ladera y ocuparon a fuego los campamentos, la Plaza del Minero, la sede del sindicato y la radio La Voz del Minero, donde fue asesinado el dirigente Rosendo García Maisman, quien, parapetado detrás de una ventana, defendió la radio con un viejo fusil en la mano. Para mí es doloroso recordar ese año o esa noche más que todo. Este es un recuerdo muy amargo para nosotros.
alzó una sábana blanco, empezó a batir, dice ella, ¿no? Pero las balas dice que lo pasaban a ella con un sonido bastante. A mi esposo, por eso no le digo, lo han agarrado entre dos y lo han acribillado a él. En la puerta, en la bajada de las gradas de la voz del minero. La matanza duró varias horas bajo el sol del 24 de junio. Los muertos se desangraban junto a las cenizas de las fogatas y los heridos acudían al hospital. No faltaron los hombres que, en un intento desesperado por defenderse, se armaron de dinamitas y capturaron a algunos soldados, a quienes les despojaron de sus uniformes y les quitaron sus armas. Pero todo hacía suponer que ya era demasiado tarde para preparar una resistencia organizada. En la plaza del Minero se llenaron los soldados y la jurisdicción de la provincia Bustillo se declaraba zona militar. A pesar de todo, los mineros aún intentan resistir. El 26 se declaró la huelga general en el nivel 411 del interior de la mina. Al día siguiente, se hace allí una asamblea a la que consiguen llegar algunos dirigentes importantes como Simón Reyes, del Partido Comunista Boliviano, e Isaac Camacho, con los que se intenta recomponer la dirección de la Federación Minera. Se aprueba un pliego de reclamos que, entre otros puntos, exige el retiro del ejército, la devolución del local sindical y de la radio, la libertad de los apresados y confinados. Pero ese mismo día, las tropas ocupan Huanuni, asesinando a un trabajador y dejando varios heridos. Desmantelan la radio y capturan unos 40 sindicalistas. El día 27, los estudiantes de la Universidad de La Paz se solidarizan con los mineros y hay algunas manifestaciones de protesta. La situación ya es insostenible. El 30, en Catavi, siglo XX, una comisión acuerda la suspensión de la huelga sin obtener nada de las autoridades. Por largo tiempo, la orgullosa fortaleza minera queda convertida en un virtual campo de concentración bajo el régimen militar. El 29 de julio, Isaac Camacho es detenido y desaparecido, tras ser torturado y asesinado por el Departamento de Investigación Criminal, DIC. El movimiento obrero ha sufrido una nueva derrota, y esta etapa de la heroica resistencia minera se cierra. Hombres que han ofrendado su vida por la clase obrera, enfrentando y resistiendo a esta masacre de los trabajadores mineros del siglo XX. El 8 de octubre es asesinado el Che, asestando el golpe final al foco guerrillero. Barrientos fallece en un sospechoso accidente de helicóptero el 27 de abril de 1969. Lo sucederá brevemente el vicepresidente Siles Salinas, antes de que tome el poder el general Obando, quien ensaya un nuevo curso nacionalista, presentándose como amigo del pueblo para buscar, sin suerte, equilibrar el régimen militar impuesto en Latinoamérica por el terror que tenía Estados Unidos a que la región se convirtiera al comunismo. Es imperativo para mi gobierno informar al pueblo: Bolivia se nos muere. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo. Hace aproximadamente 2 horas ha dejado de existir compadre Carlos Palenque. Que yo no voy a renunciar. He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. Aquí terminó tu sector, la hemeroteca. Siga con más de su programa Bolivian Data. Bueno amigos, ahí estuvimos en la hemeroteca. Espero que hayan disfrutado esta producción de Bolivian Data, que lo trajimos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente sector en el Viajero Ambulante, donde tenemos un recorrido al Parque Nacional de Torotoro, que está situado en Potosí. Así que acompáñenos en este nuevo episodio del Viajero Ambulante.
recorremos los lugares turísticos para compartir datos interesantes sobre los lugares más visitados de Bolivia. Este es tu sector, Viajero Ambulante. El Parque Nacional de Torotoro, ubicado en la provincia norte del departamento de Potosí, desde 1999 es administrado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP. Los principales atractivos turísticos del parque son las huellas petrificadas de dinosaurios fósiles, de animales terrestres y acuáticos, formaciones calcáreas en las cavernas y pinturas rupestres. Dentro del parque habitan las parabas de frente roja que está en peligro de extinción, las cuales son preservados por la Fundación contra el Hambre. Está ubicada a 8 kilómetros del oeste en la caverna más extensa y profunda de Bolivia. Su nombre significa el agua que se pierde, formado por grandes galerías en su interior. Existe un árbol de la Virgen y el Niño en la bóveda extensa que está ubicada en la parte más profunda del recorrido, que hay una laguna o manantial, donde viven pequeños peces y se organizan visitas guiadas de pobladores capacitados. Las Garitas está ubicada a 21 kilómetros de Torotoro, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es una formación rocosa que aparenta ser una ciudadela de piedra con laberinto de cuevas gigantes y cavidades. El ingreso de los rayos del sol generan efectos visuales únicos. Su estructura es singular por sus diversas terrazas donde se encuentran construcciones rectangulares y circulares de ciudadelas quechuas. Sin embargo, hay piezas de cerámica de otras culturas como la Tihuanacota. El vergel se encuentra en una profundidad del cañón a una distancia de 500 metros bajando la pendiente. Tiene un hermoso paisaje natural formado por caídas de agua y pozas de aguas cristalinas descendiendo al vergel. Se pueden observar la vegetación subtropical del área, así como las parabas de frente roja y cóndores. Cementerio de Tortuga está ubicado a 4 kilómetros de Torotoro, en la comunidad de Molle Cancha. Con las muestras de exposición se pueden evidenciar la evolución geológica de la zona adyacente y del parque en exposición. Existen fósiles tales como los restos de tortuga y cráneos de cocodrilo prehistóricos. 7 Vueltas es uno de los yacimientos de fósiles más importantes a nivel de Bolivia. En 7 Vueltas se pueden apreciar tortugas y dientes petrificados de peces. Donde se encuentran huellas de dinosaurios y los paisajes geológicos Sinclinal y el Valle de Meteorito en Chifoncaca, se encuentran una cascada. En noviembre de 2019, el Parque de Torotoro recibió la certificación de Destino Turístico Sostenible otorgada por varios organismos para obtener una certificación. El parque tuvo que cumplir con los requisitos en el ámbito social, ambiental, económico y cultural. Esta certificación es la primera que se otorga en el continente. Actualmente, el municipio de Torotoro trabaja para el lanzamiento y difusión de la marca Torotoro para que la UNESCO otorgue el título de Geoparque Andino al Parque Nacional de Torotoro. Aquí terminó tu sector Viajero Ambulante, donde te compartimos datos interesantes sobre los lugares más visitados de Bolivia. Siga con más de su programa Bolivian Data. Muchas gracias amigos por acompañarnos. Esto fue Bolivian Data. Queremos agradecer a nuestros compañeros Iván Zamorano, Josimar Cornejo y Juan Pablo Valdivieso que hicieron posible este proyecto. Muchas gracias también, Eric. Muchas gracias, Manuel, y bueno, aquí yo feliz de poder haber realizado este Bolivian Data junto contigo. Y bueno, no olviden que cada domingo a las 4 de la tarde vamos a tener un nuevo Bolivian Data, así que estén pendientes. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, y denle like y síganos en nuestro recorrido. Muchas gracias amigos por acompañarnos. Esto fue Bolivian Data. Nuestro reencuentro la siguiente semana. Permiso.